Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 7:58 minutos de la mañana, hora de Miami, desde donde hacemos nuestra transmisión de todos los días. A esta hora vamos a conversar con José Manuel Olivares, quien ha sido designado como el comisionado para emergencia de salud y atención secundaria al migrante, pero está muy pendiente de todo lo que ocurre en Venezuela y sobre todo en estos momentos donde la pandemia ha llegado a puntos bien álgidos. De hecho, ayer José Manuel comentaba el médico Julio Castro que es quizás uno de los peores momentos de la pandemia en Venezuela. Decía palabras más, palabras menos, el doctor Castro, que efectivamente las cifras que se manejan indican que no está bajando para nada la pandemia, y por cierto que a pesar de que se han tratado de determinar ciertos confinamientos en el país, esta creo que es una semana flexible en el país. Yo no sé si esto, primero no entiendo cómo se maneja esto de la flexibilidad 12 más 14 más 7, no entiendo mucho, pero no sé si es un buen momento para flexibilizar ese confinamiento. Entiendo la situación difícil de los venezolanos, pero también es muy difícil que no hay cómo parar la pandemia, y menos con la poca presencia de vacunas. Un poco para empezar esta conversación, José Manuel. Sergio, muchas gracias. Feliz día a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan en este momento. Vamos a tratar de explicar esto de una manera distinta. ¿Qué está haciendo el mundo que ha demostrado que funciona? Primero, hacer pruebas, hacer masivamente pruebas, que para usted sea gratis y fácil hacerse un resultado que tiene COVID. Con una lógica epidemiológica, usted tiene COVID, se aísla, entonces corto la cadena de contagio. En Venezuela, gracias al convenio Asamblea Nacional, OMS, se logró llevar 28 equipos que ya están en nuestro país, lo que nos da una capacidad instalada de 8.400 pruebas diarias. Lamentablemente, Nicolás Maduro decidió hacer de 300 a 500 diarias para mantener un aplanamiento virtual de la curva, para mantener el negocio de quienes hacen la prueba por vía privada, sean de ellos, no sean de ellos, no tengo información si es un negocio de alguien en particular, pero la verdad es que hay una capacidad instalada de 8.400 pruebas para hacer diagnóstico de COVID que por decisión de Nicolás Maduro no está siendo utilizada. Entonces ahí pierden la primera herramienta. O sea, ¿no se están usando las 8.400? No. No, ellos decidieron utilizar solamente de 300 a 500 pruebas diarias. Tiene una explicación, Sergio. Mantener el showcito de todos los días de la señora Delcy, que sale a decir, hoy hubo 300 casos en Venezuela. Y es verdad, ella no miente. Si haces 500 pruebas, tienes 300 positivas. Claro. O sea, te mantienes en un rango estadístico. Si haces 8.000, vas a tener un número real de contagios. Claro, si hay más máquinas, hay más casos, entiendo. Totalmente, porque ya no hay duda de la tasa de contagio, ya no hay duda de que... Por eso es que los números no aumentan considerablemente con lo que pasa en el mundo, ¿no? Exacto, entiendo. Por eso que uno dice, bueno, ¿y por qué efectivamente no hay mentira al respecto? No. O sea, no hay mentira, dice la verdad. Ella dice la verdad en medio de una mentira muy criminal. Hacer eso, porque es negarle la prueba a la gente, es negarle la capacidad de detener la cadena de contagio. Porque si yo me hago la prueba hoy y me dan el resultado en una hora, estoy positivo, bueno, hermano, me encierro en mi casa 10 días, corto la cadena de contagio. Pero si yo salgo, voy a la panadería, al supermercado, al taller, es lo que es lo que... Y esas pruebas, perdón que te interrumpa, José Manuel, deberían ser gratuitas. Deberían ser gratuitas, como es en la mayoría del mundo. Aquí en Estados Unidos yo me he hecho 2 pruebas de PCR y efectivamente ambas, negativas, gracias a Dios, pero han sido gratuitas. Gratuitas. Y está la prueba de PCR y está la prueba de antígeno, que es 2% menos efectiva y que te la entregan en una hora. Para saber si tienes, exacto. Exactamente, que simplemente para si usted tiene o no tiene. Entonces, primer objetivo que no se hace en Venezuela. Lo segundo que ahí se hace en el mundo es generar confianza en la población y ampliar la capacidad hospitalaria. Tú lo decías hace algún minuto, Sergio, yo creo que ni siquiera Cantinflas pudiera decir algo de una manera similar. Cuarentena radical modificada 7x7, decidida en un cuartil interdiario del amanecer, según la cabala de la PNV. Cuando uno escucha, tú dices, bueno, Dios mío, ¿pero qué es esto? O sea, ¿de dónde salió Pero esto? es que no se entiende, además, ¿no? No se entiende, Sergio, y no es real, porque tú tienes familia en Venezuela, todos tenemos familia en Venezuela, y es una cabala en la autopista que si tú resuelves, vas y sales. Entonces, no se está tomando esto en serio. No se está tomando en serio que estamos hablando de vidas. Y ampliar tu capacidad hospitalaria. Porque si tú eres ciudadano y tú sabes que tienes el hospital universitario con 300 camas de terapia intensiva, que tiene el hospital Domingo Luciani, el hospital Ruiz y Paz en el estado Bolívar, el universitario de los Andes, el Van Grinken de Falcón, habilitado, tú dices, bueno, si yo me enfermo, sé que hay un hospital donde van a luchar por salvarme.
Claro. Hoy en Venezuela tan solamente hay 140 ventiladores y 160 camas de terapia intensiva para pacientes por COVID-19. En este momento, Sergio, que tú y yo estamos hablando, que son las 8 de la mañana, no hay una cama de terapia intensiva disponible en la Gran Caracas. Entonces, bueno, eso genera más miedo, más terror. No hay un hogar de Venezuela que hoy no tenga miedo ante el COVID, porque ni puedo hacerme la prueba, ni si me enfermo van a tener un lugar donde atenderme porque está colapsado. Claro. Ahora, por cierto, hablando de atención, esta instalación que se dio en el Poliedro está trabajando, ¿estás enterado de cómo está funcionando esto? Bueno, afortunadamente ya no está un reggaetonero al frente de un sistema hospitalario en Caracas. Sigue ahí, no, sabes que nosotros nunca hacemos política mintiendo ni con amarillismo, sigue ahí, pero no son instalaciones para pacientes complicados. Son instalaciones donde puedes ir a aislarte, vas a tener una carpa, con una camilla, donde te van a atender, pero si necesitas terapia intensiva, si necesitas soporte hemodinámico, soporte ventilatorio complejo, ahí no hay. Entonces, ¿eso está ahí? Sí está ahí, ¿está funcionando? Sí, está funcionando. Pero a lo que te dije yo hace algunos meses, Sergio, yo en vez de gastarme ahí la fortuna que se gastaron, equipo del hospital universitario, que tiene 30 especialidades a tu disposición, que tiene hemodinamistas, nefrólogos, cardiólogos, intensivistas, ahí en el hospital, porque es un hospital universitario, habilito el Domingo Luciani, el Pérez Carreño, el Hospital Vargas, habilito tu plataforma hospitalaria. Serio, hoy el 92% de los tomógrafos, resonadores y equipos rayos X del país no sirven. Una herramienta fundamental para hacer un diagnóstico de COVID, que es ver los pulmones. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta, bueno, ¿qué queremos hacer con el COVID? ¿Un show para poder ir a mostrar unas carpas y decir que estoy haciendo algo? ¿O poner la infraestructura hospitalaria a servicio de los venezolanos? Y la tercera herramienta, Sergio, es la vacunación. La vacunación. Venezuela es el peor país del mundo en vacunación. Nosotros lo que hemos hecho es exigir un plan de vacunación. Te doy unos datos. Hay 5.280.000 venezolanos mayores de 55 años. Hay 593.000 personas en la nómina del Ministerio de Salud. Y hay 785.000 venezolanos en la nómina del Seguro Social, Sanidad Militar y Salud de alcaldías y gobernaciones. Esto es un total de 6.066.000 venezolanos que deben ser la prioridad. Ahí tienes tu prioridad, tu foco inicial de vacunación. 6 millones de personas. 6 millones de personas. Por el bien de todos, Sergio, por el bien de todos, vacunemos a quienes nos cuidan y a nuestros padres y a nuestros abuelos. Claro, hay cifras oficiales del número de vacunados en Venezuela actualmente. No hay cifras oficiales, pero tienes la cifra de vacunas que han llegado, 700.000. Sí. No puedes haber vacunas y todavía están vacunando. Es decir, que es tan ineficiente que ni siquiera 700.000 vacunas. Bueno, y además hay mafias que aparecen de pronto a través de líneas que ahí existen. Ves gente vendiendo la vacuna, sí, ves operativos como el que vimos en el Consejo Municipal de Baruta, que con el carnet de la patria te llegó un mensaje a 500 personas y se fueron a vacunar. Entonces, ves una irregularidad, que es por eso nuestra exigencia siempre ha sido, construyamos un plan de vacunación. Nosotros lo que estamos pidiendo es que haya un plan de vacunación, como hay en todo el mundo, Sergio. Quiero hablar del sistema COVAX. Hace un tiempo, el equipo de Guaidó aseguraba que había logrado un acuerdo con COVAX. Esto, pues en teoría iban a entrar vacunas a Venezuela de AstraZeneca. La administración de Maduro se niega a ello porque no considera que la AstraZeneca es la adecuada. No obstante, hace unos días, pues Delcy Rodríguez fue la encargada de informar que así se había llegado a un acuerdo con COVAX y se iba a pagar a COVAX. Me pregunto, o sea, a ver, es para que entendamos todo, José Manuel, porque no logro entender. ¿Había dinero o no había dinero para pagar COVAX por parte del régimen? ¿Era necesaria la mediación, en todo caso, de Guaidó por el tema de que hay dinero represado en narcas que en todo caso estarían en Estados Unidos y que por lo tanto a las que tiene acceso solamente el gobierno que es considerado para ellos el legítimo? A ver, para que podamos entenderlo todos de forma, digamos, bien coloquial o bien sencilla, José Manuel, ¿cuál es el problema con el sistema COVAX y cómo sí se puede finalmente acceder a él? A ver, Sergio, esa misma interrogante creo que la tenemos todos los venezolanos, porque al final nosotros nos olvidamos de otras patologías como el cáncer, como niños con leucemia, y esa plata estuvo ahí, Sergio. ¿Por qué no compramos el año pasado medicamentos para el cáncer, para derrotar el cáncer de mama,
para derrotar el cáncer de próstata, para derrotar la leucemia en nuestros niños. Entonces, ahí te das cuenta de a quién nos estamos enfrentando y qué hay en su corazón. Acto seguido te das cuenta que todo el discursito de las sanciones, del bloqueo, del cuentico, no es verdad, porque ahí sacaron una plata. Como número 3, te das cuenta que esto no puede ser una batalla seria de quién se guinda la medalla de la vacuna, porque esa plata es de todos los venezolanos, esa plata es tuya, es mía, es de tu mamá, de mi papá, de mi hijo, es de todos los venezolanos. Entonces aquí no puede haber una guerra de, yo me guindo la batalla, yo me guindo la medallita de la vacuna. No, hay que llevar la vacuna en el país, para vacunar a los venezolanos, punto. Venezuela está en el mecanismo COVAX gracias a la mediación de la OMS. Eso es una realidad. Venezuela perdió tiempo mientras nosotros lográbamos convencer a estos tipos de que había que tener un plan, que la vacuna no podía ser con el carnet de la patria y que no le íbamos a entregar unos reales para que se los robaran. Sí. Que los reales, que están bajo el resguardo del Tesoro norteamericano, se lo íbamos a transferir directamente a OPS y OMS para hacer el pago de la vacuna. Ahí se nos fueron casi 3 meses tratando de convencer. Llegamos al mecanismo COVAX y ahora aparecen estos tipos con la plata. Maravilloso, Sergio. A mí me alegra muchísimo. Porque quedan otros recursos para invertirlo en otra cosa en la vida de los venezolanos. Claro. Pero por Dios, así sea. Pero te digo, aquí el problema no es, me puedo hacer la medalla, yo pagué aquí. No, eso es ego, tonto, vanidad, que no tiene sentido en lo que estamos viviendo. Entonces, el cuento, para que todos lo entendamos, es, Venezuela estaba en COVAX, se tardó más de 3 meses en entrar a COVAX porque hubo que convencer a estos tipos. Y estos tipos aparecieron una deuda que se tenía. Porque había que pagar una deuda que se tenía, y estos tipos aparecieron hace 2 días con unos reales y pagaron. Ese es el cuento. ¿Dónde tenían los reales? Yo no lo sé. No sabemos que los tenían. Y además, Sergio, pagaron, que esto es complacer los antojos y los caprichos. Pagaron un poco más de dinero, lo que significa menos vacuna para tener el estatus de seleccionar la vacuna. Es decir, Venezuela pagó más dinero. Para poder decir, no quiero la AstraZeneca, sino otra. Exacto. Eso significó mucho más dinero. Eso más dinero significa comprar menos vacunas, pero significó más dinero para tú poder tener el derecho o el lujo de escoger, yo quiero la vacuna rusa, yo quiero la vacuna china o yo quiero tal o cual vacuna. Bueno, pero eso no es tan malo, ¿no? Digo, por el bien de la ciudadanía, ¿o es preferible tener más vacunas, aunque sea de menos eficiencia? Si tú me preguntas a mí, yo prefiero tener más vacunas, Sergio, porque la complicación de la vacuna AstraZeneca, que es de la que estamos hablando, y tengo ningún tipo de relación con este laboratorio, es, ¿cuántas personas conoces tú, Sergio, que se hayan perdido su vida porque le cayó un rayo? No, ninguna. Es la misma estadística, es la misma posibilidad que te compliques de la vacuna que te caiga un rayo. Sí. Estadísticamente hablando. Yo no conozco a nadie. Entonces, ojo, también podemos ir a la parte humana de la medicina en la que yo siempre he estado, de que a lo mejor ese 0,0016% puede ser un familiar tuyo. Es verdad. Correcto. Y eso es respetable. Pero todos sabemos que este manejo de AstraZeneca por parte de Maduro ha sido un manejo político por el tema del Reino Unido, del oro en gran... Entonces, nosotros no estamos para eso. Venezuela no está para eso. Estamos para resolver. Entonces, ¿es criticable o no pagar más? No, es criticable tener menos vacunas, porque yo hubiese preferido tener 100.000, 200.000 dosis más que el derecho a elegir tal o cual vacuna, como ha hecho toda América Latina, cabe destacar. Sí. Fíjate, hace algunos minutos la CDC acaba de decir que hay que parar la vacuna Johnson & Johnson. Entonces, al final estamos en un momento de que todos los días algo nuevo, todavía no hay un tratamiento específico para el COVID, lo que nos obliga a hacer muchas pruebas, a vacunar masivamente, a ampliar la capacidad hospitalaria y a generar confianza en la población. Ninguna de las 4 se hace en nuestro país y seguimos todos los días descubriendo algo nuevo, leyendo algo nuevo y enfrentándonos a algo nuevo en el peor escenario, porque Venezuela, Sergio, la verdad hoy es que es el peor país en vacunación en toda América Latina. Ahora, mientras todo eso ocurre, pues vemos que los venezolanos, aparte, como tú decías hace rato, no tienen acceso al sistema de salud y han tenido que recurrir, José Manuel, a campañas de GoFundMe, campañas externas para poder solventar la situación. Yo recibo a diario cientos de solicitudes de ayuda. La verdad es que es muy difícil para uno, pues, a conocerlas todas, pero bueno, es la única forma que tienen los venezolanos porque no tienen acceso. Hay preocupación en el mundo, digo en el mundo porque somos muchos los venezolanos que tenemos familia en Venezuela, de que le ocurra algo, sobre todo quienes están en Venezuela, que son las personas mayores, que muchos de ellas no tienen ni un seguro. Y además no hay cómo pagar una cama, y ni siquiera las hay, ¿no? Ese es el problema. Ante eso, ¿qué respuesta se le puede dar a estas personas?
José Manuel, de parte de ustedes también como políticos, pues que son. Sergio, desde hace muchos años yo vengo usando una frase que es que en Venezuela el que no tiene plata se muere. Y eso lo vi yo en mis prácticas oncológicas en el Hospital Universitario de Caracas y en esa especialidad que yo agarré, que es derrotar el cáncer. Una bombona de oxígeno son $25 diarios. La consulta de un médico a tu casa son $50, $60 diarios. La ampolla de Remdesivir, que puede ser 5 o 10, según lo que te indique, son $200 cada ampolla. Una tomografía son 100 a $150 hacerte una tomografía. Unos rayos X son $30. Alquilar un concentrador de oxígeno para tenerlo en tu casa, porque bueno, no hay terapia intensiva que te reciba, son $300 la semana. Entonces, cuando tú empiezas a ver estos gastos y dices, bueno, y es que no tiene plata, ¿qué pasa? Se queda en una casa, se toma un tecito, se toma una tamer y espera a ver qué va a pasar con su vida. Y la respuesta es sí. Eso es lamentablemente lo que está pasando. Eso es lamentablemente el sufrimiento y ha sido nuestra lucha desde hace muchos años, incluso antes de ser diputado, como lo hablábamos antes de comenzar la entrevista, que es esa angustia de decir no hay en un hospital, que es esa angustia de ver la desesperación de alguien con su papá, con su mamá, con su hijo, de que se le va a morir porque no tiene la plata. No es que es una enfermedad incurable, es que Claro. no hay cómo atacar a la enfermedad. Esto genera frustración, esto genera indignación, esto genera más ganas de luchar, pero a la vez una profunda preocupación, porque bueno, mi papá y mi mamá están en Venezuela, los dos tienen más de 60 años, y igual tus padres y los padres de muchos que nos ven, y esa es la angustia que hoy todos tenemos. Intentando hacer mis cosas, creo que el mecanismo que usó la política para ser útil fue la vacunación, fue dar la pelea, fue organizar, fue empujar para que la vacunación fuera una realidad, fue despolitizar el tema de la vacunación. Nosotros no podemos agarrar la vacunación como un tema político para atacarte, para ganar, para yo gané, para yo soy bueno, tú eres malo. No, la vacunación tiene que ser una realidad para los venezolanos porque significa salvar vidas. Lograr los 28 equipos para hacer pruebas fue otro mecanismo que se logró desde la Asamblea Nacional, desde el gobierno interino, para llevar solución a los venezolanos. ¿Quisiéramos hacer más? Sí, yo sin duda quisiera hacer más, serio, pero hay una realidad fáctica que es el control de territorio, el control de la infraestructura la tiene Nicolás Maduro. Y nosotros no es que tenemos, como mucha gente a lo mejor piensa o cree, no, es que tiene unos reales, que los reales que se han robado. No, ahí hay un dinero que está bajo el Tesoro norteamericano. No hay ningún diputado de la Asamblea Nacional que tenga una tarjeta de crédito, una cuenta, que firme cheque. Eso no existe. Aquí cada centavo que se muere es aprobado por el Tesoro norteamericano previa aprobación de la Asamblea Nacional. Entonces, sí genera frustración, claro que la genera. No pueden tocar ese dinero, además. No podemos tocar ese dinero por decisión de la Asamblea, porque en el Estatuto de la Transición se decidió no tocar ese dinero para no hacer más de lo mismo, para no caer en cuentos de corrupción, sino en buscar cómo ese dinero se traslada al bienestar de los venezolanos. Errores, sí, probablemente haya muchos, críticas. Sí. La gran crítica para todo es que, bueno, Maduro sigue ahí, pero seguimos luchando para que salga de ahí, y yo creo que al final nos toca es sacar lo mejor de nosotros como venezolanos, Sergio. Ver imágenes como el alcalde de Terán y Carneiro marcando casas en La Guaira, un alcalde en Yaracuy marcando casas, ese querer sacar lo peor de nosotros como venezolanos en este momento para sacar lo mejor de nosotros como seres humanos y sin duda como venezolanos. Muy lamentable. Ahora, te pregunto, José Manuel, para darle algo de esperanza a la gente, porque creo que es lo que quiero también de alguna forma, con la aprobación o el pago hacia el sistema COVAX por parte del régimen de Maduro, ¿ahora sí llegará la vacuna a Venezuela? Debe llegar la vacuna a Venezuela porque ya no depende de Maduro, ya se pagó. Ahora depende de los tiempos que tarden estos organismos internacionales, COVAX, en recibir la vacuna, en ver la disponibilidad y enviarla a nuestro país. Sigue habiendo una restricción que es la construcción de la cadena de frío, que es garantizar que la vacuna se pueda estar ahí. Ese dinero fue pagado ya por la Asamblea Nacional. Falta que OPS y OMS, no sé si van a comprar, a reparar, a garantizar los medios de transporte, camiones y refrigeradores, para que la vacuna cuando llegue al país no se dañe dentro de un refrigerador, sino que esté a la temperatura adecuada. Eso está caminando. Decir tiempo, Sergio, es jugar a la irresponsabilidad porque ya estamos en los tiempos de los organismos internacionales. Ya Venezuela en teoría cumplió. Yo creo que ahora nos toca a nosotros buscar que ese dinero con que vamos a pagar la vacuna nos lleve a comprar más vacunas. Y eso ahí nos toca un trabajo muy duro que es convencer a OPS, a COVAX de que nos des más espacio en la vacunación, porque así está toda América Latina. Entonces, estamos hablando de Venezuela, pero Colombia está igual, Chile está igual, claro, todo el mundo anda buscando que le amplíen su portafolio COVAX para recibir más vacunas, buscar los mecanismos de compra directa. Es decir, nosotros no podemos descansar un segundo en llevar esperanza al país. Y esperanza al país es que usted sepa cuándo se va a vacunar, dónde se va a vacunar y estar tranquilo, que al usted estar vacunado no es que no le va a dar COVID, pero sí está seguro que no se va a morir de COVID. Exactamente, sí, eso lo hemos comentado en otras ocasiones, por supuesto, y hay que tomar en cuenta eso. Pero bueno, pero por lo menos podemos darle la esperanza sin duda
a nuestros compatriotas, a nuestra gente, a nuestros hermanos en Venezuela, de que llegará la vacuna. Ojalá, como ha recomendado la conferencia episcopal, que sea equitativo, ¿no? Que haya un plan de vacunación, como tú comentabas al principio, hace rato, que no sea con el carnet de la patria, sino que sea con la cédula de identidad, ¿no? Que todo el mundo tenga acceso a esta vacuna y de forma gratuita. Que no sea un negocio. Yo me vacuné, yo no sé tú, yo me vacuné ya. Tengo la primera dosis y fue de forma gratuita aquí en Estados Unidos. Y soy migrante, o sea, que claro, tengo un estatus legal, pero soy migrante y ya estoy vacunado como mucha gente. Así es, Sergio. Y ahí aprovecho de decirte que estamos trabajando, porque acá de decir una palabra cada vez, es un migrante. Así hay muchos migrantes en América Latina que no han tenido acceso a la vacuna y que no lo van a tener. Y es otra cosa que debemos buscarle solución. Cierto. No mentir, no decir, lo tenemos solucionado. No. No hay solución hoy, pero la estamos buscando. El mundo está buscando por vacuna. Como tú le dices también en un país, bueno, deja de vacunar a tus nacionales para vacunar. Es complicado. Claro. A pesar de ello lo estamos haciendo, buscando las alternativas, por aquí, por allá, cómo conseguimos unas vacunas adicionales, porque al final, insisto, el tema de la vacunación tiene que estar por fuera de la diatriba política, lo dijo la conferencia episcopal, lo acabas de decir tú clara y perfectamente, el único requisito para ser vacunado debe ser su cédula de identidad. Y en el caso de Venezuela, como ha hecho el mundo, comenzamos por los mayores de 55 años, por el personal de salud, por los educadores, y luego que podamos hacer cobertura a toda esta área vulnerable, bueno, vamos a los mayores de 30, hasta que lleguemos como hoy, tú lo acabas de decir, que está Estados Unidos, que está vacunando cualquier persona mayor de 18 años, ya le está dando alguna dosis de vacunación. Entonces, al entender todo esto, nos aglutinamos y fíjate que no hemos hablado de si tú eres bueno, tú eres malo, tú la conseguiste, yo no. No, estamos todos trabajando por un mismo objetivo, que es lograr salvar vidas, que es la salud y la vida de los venezolanos. Y esto no quiere decir que nos entregamos, que nos rendimos, que cambiamos, que Maduro... No. Nosotros todos los días de nuestra vida queremos que Maduro se vaya para volver a nuestro país, que Venezuela es un país hermoso como sabemos que es, pero hoy debemos abocarnos y ocuparnos a que Venezuela logre ser vacunado, a que nos sigan muriendo venezolanos y sobre todo, Sergio, acabar con esa sensación de miedo, de terror que se vive hoy en todos los hogares de Venezuela, donde en vez de contar vacunados estamos contando fallecidos, donde estamos contando personas que pierden su vida, donde cada rato vemos historias en Instagram, historias en el WhatsApp, cadenas de personas pidiendo dinero para derrotar una enfermedad o personas diciendo que perdió a su papá, a su mamá, a su hermano o a su hijo. Yo creo que eso es más que suficiente para sacar lo mejor de nosotros, para ser activos, para buscar la manera de solucionar lo que está pasando y hacer realidad lo que hoy ya está caminando, que es la vacunación, y sin duda darle sentido a todo esto que estamos haciendo. Como tú llevas adelante esta oficina, digamos, de atención sanitaria al migrante, para concluir, José Manuel, cómo se ha dado sobre todo en países donde hay una gran presencia de migrantes venezolanos como Colombia, Perú, Chile. Hemos visto algunos casos donde no se les ha dado acceso como tal a los venezolanos a la vacuna. ¿Qué nos puedes decir? Ha sido muy duro, Sergio, pero hemos logrado pequeñas islas de victoria. ¿Es suficiente? No es suficiente, pero claro, probablemente resolver un caso sea suficiente para una familia o resolver 10. Hemos tenido muchos avances sin duda en Colombia, en el norte de Santander, en el hospital Erasmo Meos, que es el hospital fronterizo en Cúcuta con Venezuela. Hemos, gracias al embajador y al canciller Borges Iguanipa, logrado a pequeñas ventanas de oportunidad con el Ministerio de Salud colombiano en Ecuador, Chile y Perú. No hay asistencia completa a los migrantes, no, la verdad es que todavía no lo hay, pero por lo menos hemos abierto pequeñas brechas. Los colegas médicos en toda América Latina nos han permitido abrir pequeñas brechas de atención en estos países. El sector privado de muchos países nos han abierto pequeñas brechas con tomografía, con estudio. Es decir, buscando ser útiles a los venezolanos que están afuera. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Suficiente es que estemos todos en Venezuela y nos atendamos en el hospital universitario, que sea de calidad y salve vida, o en el Hospital Vargas de Caracas, donde yo estudié. Pero es lo que estamos haciendo en este momento. Con el tema de la vacunación ha sido mucho más difícil, porque hace una semana me decía el ministro de Salud de Colombia que ellos todavía están luchando para conseguir vacunas, pero a pesar de ello sigue estando en su mente, en su escritorio, buscar las alternativas para lograr la vacunación de los venezolanos en Colombia, e igual en todos los países de América Latina. En Estados Unidos, ahora con el tema del TPS y los venezolanos regularizados, gracias a Dios van a poder tener acceso mucho más sencillo a la vacunación. Es el mejor país de vacunación en América Latina. En Chile muchos venezolanos se han vacunado, que también es el mejor país en Sudamérica en el tema de la vacunación. Decir que esto es gracias a mí, a fulano, mengano, creo que es una tontería. Creo que aquí nos toca a todos empujar, ver cómo somos útiles y hacer que usted,
que me ve en cualquier parte del mundo tenga la tranquilidad que se vacunó y tenga la tranquilidad que la vacuna va a estar en Venezuela para todos los venezolanos y ver cómo somos útiles mientras seguimos en esta lucha de volver a nuestras casas y de tener un país libre. Así es. Gracias, José Manuel, por el contacto, por permitirme conversar contigo. José Manuel Olivares, médico, diputado, representante de la Comisión de Emergencia en Salud y Atención Sanitaria al Migrante. Un fuerte abrazo, José Manuel. Un abrazo, hermano. Vale. Cuídate. Una pausa, amigas y amigos. En breve seguimos con más.